En cierta ocasión, el hombre más grande del planeta, Jesucristo, un héroe, un hombre valiente, un hombre generoso, con talento, con ganas de abrir los ojos a la humanidad. Un hombre decidido a sacar la verdad a costa de los opositores, dragones, cerdos y sinvergüenzas que estaban y están gobernando el mundo. Pero él dijo en advertencia o proféticamente, sabiendo lo que sucedería continuamente en el mundo, estas palabras. Él dijo: si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Eso lo encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Él dice ellos. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quién mató a Jesucristo? ¿El pueblo? El pueblo en general era ignorante. Los judíos ignorantes, en su mayoría. Se alegraban mucho de que un hombre apareciera en la vida, en la tierra, un profeta gigantesco, Jesucristo, que abriera los ojos a la gente, les curara de sus enfermedades, les alimentara milagrosamente, resucitara a sus muertos. Era un líder gigantesco, increíble. En varias ocasiones le querían hacer rey, y él no quería. Porque, como él dijo en cierta ocasión, que él no vino a ser servido, sino a servir, ayudar a la humanidad, como así lo hizo, con su muerte. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quién mató a Jesucristo? La religión. La religión, o sea, eran entonces los escribas y fariseos, los hipócritas, los ladrones. Jesucristo dijo que eran seres satánicos, diabólicos. Les daba asco. Jesucristo comía muchas veces alegremente con las prostitutas y cobrador de impuestos. No dice que se acostaba con ellas, que comía. Le invitaban a comer y estaba contento y se sentía feliz. Buen ambiente. Eran los más despreciados, prostitutas, cobrador de impuestos, pero eran los más generosos y los más reales y leales. Pero los que vivían del negocio de la religión, la explotación con mentiras, tradiciones, rituales místicos, o sea, lo que es la religión, el cuento, la farsa, el montaje gigantesco de la religión, que odiaba a la gente, que violaba a los niños, que masacraba a la gente, que los explotaba, desde que nacían hasta que morían y después de muertos, con funerales, misas, ceremonias, bautizos. Era la estafa más grande de la historia del mundo. Lo es. Las 30.000 religiones existentes en la tierra, encabezadas por la religión más diabólica y criminal del mundo, el Vaticano, sociedad anónima. Un foco de pedófilos, criminales, ladrones, una cueva de monstruos ladrones, despreciable en extremo, acogedora de todos los criminales de la tierra. La gente, generalmente, en su mayoría, es ignorante. Pero individualmente la gente anhela siempre la llegada de un líder. Quieren siempre ver a alguien que les guíe, que les aconseje, que les lleve hacia un futuro mejor. Pero curiosamente, y empecé con Jesucristo, a todos los líderes, durante toda la historia, los han perseguido. Él los profetizó que si a él le habían perseguido, a ustedes, o sea, a sus amigos, a sus seguidores, los seguirían, los perseguirían, los masacrarían. Y así ha sucedido durante toda la historia hasta el día de hoy. Quiero comentar un líder carismático que también fue perseguido. Era un ser excepcional, un presidente, y me refiero al presidente John Fitzgerald Kennedy, el mejor presidente
que jamás ha tenido ni tendrá los Estados Unidos de América. Un hombre con talento, con carisma, con actitudes y con ideas. Durante la presidencia de Kennedy, el pueblo norteamericano subió unas cotas de popularidad y de riqueza como nunca en la historia. Pero ocurrió un hecho trascendental. Y es que a Kennedy, al llegar a la presidencia, pues le dijeron que había que jugar con dos barajas. Y quiero explicar. Él le dijeron, bueno, te vamos a llevar a la presidencia, pero tú tienes que jugar con nosotros. Somos ciertas sociedades herméticas, guiadas por los Illuminatis, tenemos a nuestro lado monstruos, aunque no lo dirían así, sociedades, Vaticano, que nos apoyan para las guerras, las matanzas, las atrocidades y la política y los votos. Tenemos otras religiones, tenemos satanistas, ocultistas, videntes y Club Bilderberg, etcétera, etcétera. Tienes que seguir las directrices que te digamos. Y también tenemos a alguien más, le dijeron. Tenemos la guía, dirección de extraterrestres. Claro, a Kennedy eso ya le sentó un poco extraño. No podía creerlo. Pero le avisaron de que tenía que seguir esa línea de conducta y las directrices que le dieran. Y mientras así fuera, aprovecharían las actitudes de Kennedy como presidente competente, talentoso, de ideas, carismático, un hombre que su presencia ya daba confianza, un hombre leal, imperfecto, tenía sus debilidades, nadie es perfecto, nadie en la tierra puede decir yo hago todo bien. Una vez Jesucristo, los religiosos como siempre, los cerdos esos, pues querían, y no porque le importara, apedrear y asesinar a una prostituta, y se la llevaron a Jesucristo. No con el fin de hacer justicia, le importaba, ella eran la gente más demoníaca. Jesucristo mismo dijo que la religión eran seres demoníacos, hijos de Satanás, o sea, culebras, serpientes. Los llamó, los despreció. Las únicas veces que Jesucristo se encolerizaba, ya era con odio profundo, era cuando tenía contacto con los fariseos, con la religión. En ciertas ocasiones, muchas, ya entraba en el templo y veía ahí el negocio de la religión. La venta y compra y cambio de monedas, o sea, era una cueva de ladrones literal. Y volcaba las mesas de los cambistas y a latigazos los echaba. Y al día siguiente volvían a entrar. Y cuando tenía contacto con la religión, ya se encolerizaba, ya no perdía los nervios, ya no podía más. Los odiaba a muerte. Pues en aquel relato la lleva una prostituta, no porque le importara, había muchas prostitutas, pero era para coger a Jesucristo en una trampa. Le dijeron a Jesucristo, llevando a la prostituta, le dijeron, le hemos sorprendido esta mujer en adulterio. Y según la ley de Moisés, hay que apedrearla. ¿Qué piensas tú? Y entonces le ponían entre la espada y la pared. Él apreciaba a las prostitutas, las tenía cariño, como a los cobradores de impuestos, como a la gente del pueblo. Pero le ponían, si la apedrea, ya verán todo el mundo que es tan cruel como nosotros. Pero si la deja en paz y le dice que no, él no la apedrea, está contra la ley de Dios, que hay que apedrear a las prostitutas. Así que le ponían en la espada y la pared. Pero Jesucristo de tonto no tenía ni un pelo. Inteligente, perfecto, súper inteligente. Y entonces, al ver la trama que le ponían vez tras vez, él vio a la prostituta con compasión y todo el mundo mirando a ver qué hacía. Estaban esperando, la reacción que hiciera daba igual. Le cogían. Cogió una piedra y mirando a la prostituta, dijo, bien, de acuerdo. Pues eso es la ley de Moisés, muy bien. Pero si alguno de los presentes, y había montones, está libre de pecado, él dijo, o sea, que no ha hecho nada mal, todo muy bien, que tire la primera piedra. Y yo le seguiré, todo. Y algunos, impulsivamente, yo, con una piedra a la mano. Y Jesucristo no le miraba bien, sino extendió un saco
de sal, ¿no? La espermó y sin decir nada escribía ladrón. Y era un ladrón, claro. Y el hombre miraba eso y tiraba la piedra y se iba. Y otro, yo, adúltero, escribía en la arena sin decir nada. Y tiraba la piedra y se iba. Y otro, yo, homicida, asesino, tal. Y hasta que uno detrás de otro tiraban todas las piedras. Y ya, cuando nadie quería apedrearla, con Jesucristo dijo, mira, ves, todos te perdonan. Ah, pues yo también. A la vez de hija, y no hagas más tonterías, ¿no? Vale. Quiere decir esto, que al presidente Kennedy, y volviendo otra vez al presente y al futuro, al presidente le pusieron entre la espada y la pared. O seguir las directrices de los extraterrestres y de las sociedades satánicas que gobiernan el mundo, o quitarte de en medio. Pero Kennedy era, ya digo, carismático. No iba a ceder a ser un esclavo y un idiota de dragones, sinvergüenzas, mangantes, chorizos y de corruptos. Y dijo que lo pensaría eso, que no estaba muy de acuerdo, y se lo contó a su hermano, al senador Robert Kennedy, ministro de Justicia creo que era, y a su otro hermano, Ted Kennedy. Y dijo que esa trama la olía mal, que los extraterrestres gobiernan la Tierra y la gente no tiene que saberlo y es ignorante. Y tiene a mangantes y sinvergüenzas en la mano religiones creadas por ellos mismos, políticos corruptos, mangantes, illuminatis, satanistas, ocultistas, al Vaticano encabezando las sectas satánicas del mundo, asesinando niños, rituales satánicos, sirviendo a los Illuminati para realizar rituales satánicos de niños, todo eso lo sabía. Y no estaba muy tranquilo Kennedy. Así que él dijo que lo iba a pensar, que no lo veía claro. Y ya en ese momento fue el punto de mira de todos los políticos, o la mayoría de los políticos. Y Pablo VI, le mandó llamar a Kennedy a Vaticano. Y Pablo VI le dio el aviso como a los toreros. Y le dijo que se lo pensara bien, porque ellos le habían puesto en el poder. Y ellos le quitarían, si no seguía lo que siguen la mayoría, las directrices de todas estas organizaciones. Y Kennedy le dijo que no se iba a dejar sosyugar por sotanas negras, por satanistas, por ladrones, pedófilos y criminales. Así que el Vaticano dio aviso a Johnson, a la CIA, cuyo secretario era Bush, el padre del presidente Bush, los dos presidentes, de que Kennedy ya era molesto. Había que acabar con él, porque ese hombre podía causar daño si cantaba lo que sabía. Así que Kennedy ya se puso de parte de la justicia y dijo, no, esto no lo voy a seguir yo así. Yo voy a seguir mi presidencia para el bienestar del pueblo norteamericano, y de todos los pueblos del mundo. Incluso acabar con el bloque comunista, con la Guerra Fría y con toda la historia, porque necesitaban y necesitan los fabricantes de armamento guerras, como sea, pero guerras, para prosperar. Y entonces dieron aviso, y todos los gobiernos, la mayoría saben que hay entes extraterrestres que son los que gobiernan la situación en el mundo entero. Y los extraterrestres le dijeron que tranquilo, que en Dallas, el 22 de noviembre, que fue a la segunda candidatura a la Casa Blanca, a hacer una propaganda a Kennedy, y no solamente a Dallas, sino que en ese viaje se dirigía Kennedy a la base norteamericana de Fort Worth, donde hay restos de extraterrestres y ovnis estrellados. Y dijo, voy a llevar a la prensa y voy a destapar todo. Y en el último discurso, días antes, dijo Kennedy, está grabado, que no podía consentir secretismo, enigmas, misterios, ocultación, amenazas, porque tienen todos amenazas, viven en terror, la mayoría. La NASA vive en terror, los astronautas viven en terror, la CIA vive en terror, muchos senadores viven en terror de decir lo que saben,
O sea, viven y mueren en terror, en miedo. O sea, no hay libertad ninguna. Miedo de decir la verdad, lo que hay detrás de todo esto, y los criminales por eso se protegen unos a otros, y el Vaticano y los clérigos repugnantes, eso, violando, asesinando niños en mansalva en todo el mundo, y los tapan y los protegen unos a otros. Así que un aspecto del asesinato de Kennedy en Dallas es el siguiente. Se hicieron muchas filmaciones en aquel momento, de gente privada que iba con sus cámaras de cine para hacer filmaciones del presidente Kennedy en su coche, un Ford azul con un senador de Dallas y su mujer. Él iba con Jacqueline. Se dirigían a Fort Worth y la prensa con él. Y los extraterrestres dijeron, tranquilo, nosotros nos encargamos. Y una cosa curiosa que la gente no se ha parado a pensar, de las muchas filmaciones que se hicieron en ese momento de Kennedy en el coche azul Ford, muchas de las filmaciones casualmente se hicieron hacia arriba. En ese momento en que empiezan los disparos, sin saber de dónde vienen, algunos miraron hacia arriba y filmaron ovnis disparando a Kennedy balas hologramas por delante, por detrás, para acabar con él en el cerebro. Ni fue la CIA, ni fue Oswald, ni fueron de Fidel Castro y los comunistas cubanos, ni cosas. Fueron los extraterrestres. Yo he escrito un libro que está colgado en internet, en mi blog, donde muestro pruebas detalladas de la colaboración y la conspiración para asesinar a Kennedy. Los extraterrestres. Y esas filmaciones que fueron confiscadas todas, de esas cámaras, cortaron ese momento en que la gente mira hacia arriba, casualmente, del susto, y filma un ovni disparando, saliendo balas hologramas hacia Kennedy. Esos son cortadas. Y muchas cámaras fueron confiscadas y nunca más devueltas. Años más después, bueno, ya sabemos la historia de que su hermano quería hacer lo mismo, Robert Kennedy, en 1968, y la CIA norteamericana de Silvano y una rubia espiritista en un hotel de Las Vegas, pues hipnotizaron a un disidente palestino, Siran Siran, y le dijeron que le iban a dar un arma hipnotizado y que le iban a decir dónde iba a salir Robert Kennedy en una de las candidaturas a la Casa Blanca, en Los Ángeles, 1968, que le disparara, que no pasaba nada, que le iba a matar. Y el hombre, el Siran Siran, lo disparó, ya sabemos la historia, y lo mató. Pero sigue encarcelado hasta el día de hoy diciendo continuamente que fue hipnotizado, que él no se acuerda de nada. Que Di Silvano y una rubia espiritista de la CIA lo hipnotizaron y le dieron un arma. Y Di Silvano y la rubia fueron asesinados a su vez en un motel de Las Vegas. Son historias que la gente no conoce. Pero pasando años adelante, en las Torres Gemelas de Nueva York fue lo mismo. Una técnica extraterrestre para demoler, no solamente demoler dos edificios donde murieron montones de miles de inocentes, causando una ruina económica a casi toda Norteamérica, ese atentado. Lo que no dicen es que los aviones fueron hologramas, los que se estrellaron, los dos en las Torres Gemelas, uno tercero que iba a ir a la torre número 7, que no llegó, y otro al Pentágono. Ninguno fue un avión real. Los 4 aviones reales fueron transferidos al planeta Marte, y allí están todavía con pilotos, terroristas, con los pasajeros y con muchos millones de personas que han nacido en Marte, que son descendientes de los que fueron transferidos en el Triángulo de las Bermudas, barcos, submarinos, aviones de las Bermudas y otros puntos calientes de los océanos del mundo. Muchas de las fotografías que se ven en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, se ven ovnis, creando hologramas de aviones, aviones inexistentes que, como ven en los dos casos, se fulminan y entran, que fue una visión, una película, por llamarlo de alguna manera, holograma, y se entra el avión completo dentro de la torre, y en la otra igual. Pueden hacer millones de pruebas, estrellen un avión de pasajeros, un jumbo, contra un edificio, a ver si se introduce como si fuera mantequilla,
imposible. Y no queda ni rastro de nada. Y las torres, las dos torres gemelas y la torre número 7, se fulminan. Quedaron hecho polvo todo. Eso no ocurre. No puede ocurrir. Hay kilómetros de vigas de acero gigantesca, de varios centímetros de grosor. Kilómetros. Hay miles de cajas de caudales de acero inoxidable que ni con bombas atómicas se podían disulir. En las torres gemelas y en la torre número 7, ¿dónde están las cajas de caudales? Miles. ¿Dónde están las vigas? ¿Dónde están los adoquines? Cientos de miles de adoquines del montaje de las torres, desaparecido, fulminado, polvo. Eso no ocurre. Se empleó antimateria ya colocada unas semanas antes. Y voy a decir una cosa, que la gente, aun viéndola, no lo puede creer. Yo tengo, y eso lo tengo, gracias, fotocopias de documentos, horas antes del 11 de septiembre, yo mandé varios escritos por internet a todos los senadores de Nueva York y de Washington, diciéndoles de la catástrofe ocurrida en Norteamérica. Antes de que ocurriera, horas antes, días antes, mandé varios escritos por internet a los senadores, a todos, de Nueva York, Washington, Chicago. Tengo los escritos porque cuando se manda un escrito a un senador de Norteamérica, o por lo menos antes era así, automáticamente te venía la respuesta automática de que había recibido el mensaje y que ya se pondría el senador, el que fuera, en contacto conmigo, porque en los escritos yo le ponía que iban a suceder catástrofes rápidamente en Norteamérica y en Nueva York. Tengo los escritos en mi poder. Viéndolo, no lo podrá creer nadie. O sea que lo sabía todo el mundo. Eso, de hecho, ya el presidente Bush se marchó corriendo a varios kilómetros a un colegio y tal, y salieron todos de la Casa Blanca corriendo, por lo que pudiera ocurrir. Son enigmas y misterios que tienen que resolverse. Ahora, volviendo a mi caso, ¿por qué se creen que mi entrada y mi voz está prohibida en los medios de comunicación? ¿Por qué en Radio Televisión Española, cuando hay cientos de firmas que me apoyan, cuando se han mandado escritos para que me concedan 30 minutos para enseñar los descubrimientos para todo el mundo, los gigantes Nefelín que están en España en varios emplazamientos, en rocas, están vivos, los cuerpos de extraterrestres en rocas, los cuerpos de mujeres, cuerpos de saurios? ¿Por qué se creen que esta prohibición y amenaza? Dice Jesucristo, volviendo al principio de mi relato, profetizó: si a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. La diferencia que hay, y hay largo de explicar, es que a Jesucristo lo asesinaron. ¿Pero por qué él quiso morir? Para dar su sangre y su vida para rescatar a la humanidad y que la humanidad en el futuro recupere lo que se perdió por Adán y Eva, la vida eterna, y puedan vivir en la tierra para siempre, cuando la gentuza esta sea exterminada como ratas, como van a ser exterminadas. John Kennedy o al Che Guevara lo asesinaron por ser demasiado molesto y demasiado honesto a la vez, de querer ayudar a la humanidad a prosperar económicamente e intelectualmente. Cualquiera que intenta luchar contra estas entes de la oscuridad de poder fáctico y extraterrestre lo elimina. La diferencia de todos estos casos es que a mí no me pueden eliminar. Y hay un odio frontal contra mi persona, de tal manera que la única opción que tienen válida es amenazar a todos los medios de comunicación para que yo no hable o los eliminan. Españoles y no españoles. Ya veis que la historia está trucada. El montaje que hay en la Tierra de la humanidad está trucado, montaje extraterrestre. Las organizaciones que controlan el mundo son organizaciones y miles de religiones creadas por extraterrestres, que lo único que han hecho hasta el momento las religiones ha sido matanzas. Pensar en la Inquisición, los millones de personas inocentes quemadas vivas, robados sus bienes, expoliados sus bienes, los millones de indios quemados vivos y exterminados, millones. La religión, la Inquisición, las cruzadas. ¿Qué es lo que está haciendo el Islam ahora? Los terroristas hace unos días en Nairobi,
matanzas de niños, mujeres. O sea, son el foco de las matanzas, el terror y el atraso y la ruina, las religiones organizadas de todo el mundo creadas por extraterrestres. ¿Comprendéis ahora por qué mi voz está prohibida en los medios de comunicación? ¿Comprendéis ahora que os están ocultando la verdad? Han provocado una ruina en España de millones de parados que nunca más vais a tener trabajo. Y los descubrimientos que yo tengo podían acarrear hacia España